El reciente Consejo de Ministros del presidente Petro, que fue transmitido en vivo y en directo por diferentes medios de comunicación, se podría decir prácticamente por todos los medios de comunicación, tuvo diferentes calificativos, como pantomima, payasada, bufonería, caricatura, circo. Pero también los seguidores del mandatario plantearon que la cosa era algo muy importante porque era la primera vez que se presentaba un Consejo de Ministros abierto a toda la ciudadanía. Otros analistas lo tomaron como una especie de purga, al mejor estilo marxista-leninista, para ir detectando las voces inconformes dentro de su gobierno. Bueno, pero básicamente hay que ir a los temas de fondo, principalmente desde el punto de vista ideológico y conceptual. El presidente en ese Consejo de Ministros se declara como un revolucionario. Anteriormente, en un encuentro de Brasil, se declaró como socialista. Y definitivamente los términos socialista y revolución actualmente son términos altamente degradados. Pues ya habíamos hablado de lo que significaba el socialismo como un batiburrillo, porque era confuso, difuso y profuso. Un término que básicamente es utilizado caprichosamente de acuerdo a apetitos burocráticos o aspiraciones políticas dentro del Estado. De la misma manera, lo que se llama revolución también se ha convertido en un lenocinio, prácticamente porque se utiliza de acuerdo a la conveniencia. Pero el que ha usurpado en los últimos 2 siglos el término revolución es el marxismo con sus diferentes hordas. Prácticamente se ha apropiado del término revolución, cuando la revolución definitivamente se ha entendido como una forma de progreso, de cambio, de avance de los pueblos. Pero si vemos las revoluciones marxistas, prácticamente en todos los casos, esas revoluciones comunistas han llevado a la degradación de los pueblos, al envilecimiento de las masas. O no lo vemos como hablan de la revolución bolivariana en Venezuela, o la revolución comunista de Fidel Castro en Cuba, o la revolución de Kim Il-sung en Norcorea, y las revoluciones que hacen los sátrapas en África, que llevan a empobrecer más las masas. Y prácticamente también muchas de esas revoluciones en África son de inspiración marxista
leninista, a lo cual le agregan el nacionalismo. Entonces los términos revolución y socialismo, degradados y prostituidos, se tienen que mirar ya desde un punto de vista de la lógica histórica. Una revolución, definitivamente, si se hace para empeorar, pues eso no es ninguna revolución. Cambio de dominación tampoco es revolución. Porque si miramos, por ejemplo, la llamada revolución bolchevique en Rusia de 1917, eso llevó prácticamente al sometimiento de las masas a las hambrunas durante la época de Lenin y Stalin, y después a una dictadura violenta y sanguinaria que se derrumbó ya con la Unión Soviética en 1991. O la imposición de las revoluciones que hicieron en los países satélites de la URSS. Entonces, definitivamente hay que cuestionar lo que se llama revolución y socialismo, indudablemente. Porque podríamos hablar de auténtica revolución, la caída del muro de Berlín y la debacle de la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín en 1989 y posteriormente la debacle de la Unión Soviética. Una revolución pacífica, impulsada principalmente por el presidente de ese entonces de Estados Unidos, Ronald Reagan, el dirigente sindical de Polonia, Lech Walesa, dirigente sindical de Solidaridad, Lech Walesa, y el Papa San Juan Pablo II. Eso sería una revolución. También se hablaba de la revolución conservadora de Margaret Thatcher, el Reino Unido, y de Ronald Reagan. Pero las revoluciones comunistas, inspiradas en el marxismo-leninismo, definitivamente han sido un verdadero fiasco para la humanidad. De pronto, dentro de la República China, se puede reconocer lo que hizo el dirigente Deng Xiaoping con las modernizaciones en China, que llegó al desarrollo de ese país. Porque lo que fue la revolución de 1949 de Mao Zedong tuvo grandes dificultades y murieron millones de personas. Entonces, lo claro de la revolución, bien entendido, es que tiene que traer el progreso de los pueblos. La Revolución Francesa tuvo problemas de violencia al principio, pero después se consolidaron en esa revolución los derechos del hombre, que después dieron origen a los derechos humanos. Entonces, hay que superar esos mitos que se han formado con respecto a la revolución y el socialismo. El socialismo tiene muchas adhesiones.
Y cuando se habla de revolución hay que preguntar cuál revolución y para qué la revolución. Para montar nuevas oligarquías, nuevas élites que van a parasitar y a reprimir a las masas, a parasitar con el Estado y a reprimir a las masas. Definitivamente ahí no hay ninguna revolución. Habrán levantamientos, pero la revolución en sí no existe. Por ejemplo, que hubo en Rusia en 1917, eso fue un asalto bolchevique que mediante la fuerza bruta se consolidó. Así es de que en estos tiempos donde existe la inteligencia artificial y hay un desarrollo técnico y científico, también desde el punto de vista sociológico, filosófico e ideológico, y hay que empezar a cuestionar una serie de términos que no corresponden a la realidad histórica. Muchas gracias.